Eran las 11:38 de la noche cuando mi marido llamó al timbre con insistencia. No tenía llaves. No debía estar allí. Yo estaba en bata, descalza, con el pelo todavía húmedo por la ducha apresurada de hacía 10 minutos. Él estaba empapado por la lluvia, con los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en 2 días. No dijo ni hola. Solo preguntó: ¿Dónde estabas a las 11:15? Mi cerebro tardó medio segundo en reaccionar. Sabía perfectamente dónde estaba a esa hora. En el ascensor. Con David. Con su mano bajándome la falda mientras yo contenía la respiración. Pero eso no era lo importante. Lo importante era, ¿cómo lo sabía Javier? ¿Qué estás diciendo? Le respondí, con la voz más neutral que pude fingir. Él no me miraba. Observaba detrás de mí, como si esperara ver a alguien saliendo de la cocina o bajando por las escaleras. Como si ya supiera la verdad, pero necesitara confirmarla. ¿Te crees que no lo vi? ¿Te crees que no revisé las cámaras del portal? Ahí supe que estaba perdida. El ascensor. Las cámaras. La peor coincidencia de mi vida. Así empieza todo. Mi nombre es Clara y sí, fui infiel. No porque mi marido me maltratara. No porque tuviera una vida miserable. Lo hice porque un día se me cruzaron los cables. Porque quise. Y porque creí que no iba a pasar nada. Me equivoqué. Cuando me dijo que había visto las cámaras del portal, se me endureció el cuerpo como si me hubieran arrojado un cubo de cemento encima. No supe qué decir. No porque no tuviera excusas preparadas, sino porque jamás imaginé que Javier sería capaz de hacer algo así. Él, el hombre que odiaba la tecnología, el que me preguntaba cada 2 semanas cómo se borraban los correos del móvil, había revisado las cámaras del edificio como si fuera un detective profesional. Me quedé callada, clavada en el suelo del pasillo, sin saber si avanzar hacia él, cerrar la puerta o simplemente echarme a llorar como una imbécil. Él tampoco hablaba. Tenía los labios apretados, los hombros caídos, pero los ojos encendidos como no se los había visto en años. Era raro, porque no estaba gritando, ni rompiendo cosas, ni exigiéndome explicaciones. Solo me miraba como si ya supiera todo, como si lo único que quedara pendiente fuera escucharme mentir. ¿Lo estás viendo? Dijo señalando hacia adentro. ¿Está aquí? ¿Quién? Pregunté como si no entendiera, con la esperanza absurda de que él dijera un nombre equivocado y me diera una salida. Clara, no me trates como un imbécil. El que se bajó contigo en el ascensor. El que te tocaba mientras tú no hacías nada por detenerlo. El mismo con el que te reías mientras salían como si fueran 2 adolescentes saliendo del cine. Ese. No contesté. Me apoyé en la pared. Sentía los latidos en la garganta, como si me faltara el aire. Javier se metió sin esperar invitación, pasó directo al salón, y se quedó parado en el centro como si no supiera por dónde empezar. Yo cerré la puerta con una lentitud estúpida. Él miró hacia la cocina, después hacia las escaleras, como si de verdad esperara encontrar a alguien más en la casa. Y entonces se giró y me soltó la primera pregunta, la que yo temía más que cualquier otra. ¿Desde cuándo? No supe cómo responder. Mentir ya no tenía sentido. Fingir tampoco. Negarlo era imposible. Me crucé de brazos y bajé la vista. 1 par de semanas, murmuré, sin mirarlo. ¿Y qué? ¿Esto era una aventura para ti? ¿Un pasatiempo? ¿Una forma de entretenerte cuando te aburrías de estar conmigo? No era un hombre dramático. No era dado a las emociones fuertes ni a los grandes discursos, y eso lo hacía peor, porque cada palabra que decía venía con una calma que dolía más que si me hubiera gritado. Me acerqué un poco,
No porque pensara abrazarlo ni nada así, sino porque la distancia me estaba matando. No fue planeado, Javier, dije al fin. Pasó. No sé cómo explicarlo. Me sentí viva otra vez, como si alguien me mirara de verdad. Como si existiera. Él sonrió, una sonrisa sin alegría, y asintió levemente. Claro. Viva. Yo, en cambio, debo estar muerto, ¿no? No dije eso. No, no lo dijiste. Lo hiciste, que es peor. Se sentó en el sillón y se quedó ahí, con las manos entrelazadas, mirando al suelo. Yo seguía de pie, sintiéndome una figura decorativa, inútil, fuera de lugar. Nadie nos había preparado para esto. Uno no piensa en estas escenas cuando firma un papel y dice sí, quiero. Piensa en las vacaciones, en los hijos, en el coche nuevo. No en el día que vas a tener que confesar que te bajaste las bragas con otro. Me senté al fin, frente a él. ¿Qué vas a hacer? Él levantó la mirada. Yo. Nada. Ya hice lo que tenía que hacer. Te vi. Te escuché. Ya no tengo dudas. Ahora te toca a ti decirme qué mierda quieres. Esa pregunta no la esperaba. Había imaginado gritos, reproches, tal vez un portazo y que no volviera en días. Pero que me dejara la decisión en las manos era algo completamente distinto. Lo miré, y por un momento pensé en pedirle perdón, decirle que todo fue un error, que no sabía lo que estaba haciendo. Pero no me salió. Porque no era verdad. Sí sabía lo que hacía. Lo busqué, lo disfruté, lo repetí. No fui una víctima de las circunstancias ni de una copa de más. Lo hice porque quise. No lo sé, le dije, sincera. Él se levantó. Perfecto. Cuando lo sepas, me llamas. Pero no tardes mucho. Y si decides quedarte con él, ahórrate la parte de que lo sientes. Ya tengo bastante con las imágenes del ascensor. Y se fue. Así. Sin un grito, sin una lágrima. Solo cerró la puerta tras de sí y me dejó ahí, sentada en nuestra casa, con el corazón hecho polvo, pero sin poder decir que no me lo merecía. No pasaron ni 24 horas antes de que volviera. No llamó antes, no escribió. Solo apareció, otra vez de noche, pero esta vez con una actitud completamente distinta. Llevaba puesta una chaqueta que yo le había regalado en su cumpleaños número 39, esa que no se ponía desde hace más de un año. Traía en la mano una carpeta, de esas de cartón barato que se usan en la oficina para guardar facturas, y entró como si no tuviera ganas de perder ni un minuto en saludos ni formalidades. Cerró la puerta detrás de él y se fue directo al comedor. Yo lo seguí sin saber si tenía que pedirle perdón o prepararme para lo peor. Me senté frente a él, y cuando apoyó la carpeta en la mesa, supe que no venía a hablar. Venía a rematar. Aquí están tus mensajes con David, dijo abriéndola. Sí, los conseguí. No me preguntes cómo. No estoy para explicaciones técnicas, pero digamos que las copias de seguridad no son tan privadas como la gente cree. Pasó las hojas sin mirar, como si ya se las supiera de memoria. Yo no dije nada. Ni siquiera intenté quitárselas. Sabía que si estaba allí era porque ya lo había leído todo. No había escapatoria, y aunque una parte de mí quería decir que esos mensajes eran viejos, que no significaban nada, la otra parte, la que todavía conservaba un poco de dignidad, sabía que era inútil. No fue solo el ascensor, ¿verdad? Preguntó sin levantar la vista. Fueron más veces. En su coche, en tu oficina, en ese hotel de la calle San Vicente. No respondí. No porque no pudiera, sino porque no quería seguir sumando basura a lo que ya era una montaña.
Él levantó la mirada y me escupió la siguiente frase como si fuera un golpe. ¿También te reías de mí con él? Se burlaban los dos de este imbécil que se levantaba a las 7 para llevarte el café a la cama. No me burlaba de ti, Javier. Nunca fue así. Ah, no. Entonces explícame esto. Tiró otra hoja sobre la mesa, una captura de pantalla donde yo escribía me siento viva contigo, no como en casa, donde todo es rutina. ¿Qué es esto? ¿Un chiste privado entre colegas? ¿Una obra de teatro? No había defensa posible. No podía decir que era un error de interpretación, que había sido sacado de contexto. Lo escribí. Lo sentí. Lo dije. Me levanté de la silla y caminé hasta la cocina como si eso fuera a darme unos segundos de respiro, pero él me siguió. ¿Cómo empezaron? ¿Quién dio el primer paso? ¿Fue él o tú? No importa. Sí importa. Me lo debes. Me giré, apoyé las manos en la encimera y hablé sin mirarlo. Fui yo. Fui yo la que le mandó el primer mensaje fuera del trabajo. Fui yo la que aceptó ir a tomar algo. Fui yo la que lo invitó a subir al ascensor esa noche. Y sí, fui yo la que se bajó las bragas. No pongas cara de sorpresa. Esto no fue un accidente. Fue una elección. Él se quedó en silencio unos segundos. Luego se sentó en una de las sillas del comedor y se tapó la cara con las manos. No lloraba, pero respiraba con dificultad. Parecía contener algo que le estaba quemando por dentro. Y entonces, después de varios minutos sin decir nada, habló. ¿Y ahora qué? ¿Te vas con él? No. ¿Por qué? ¿Por qué te rechazó? ¿Porque se asustó cuando se enteró que estaba casada? No lo sabes todo, Javier. Cuéntamelo, entonces. Ya que más da. Me senté de nuevo, más por agotamiento que por otra cosa. David nunca quiso nada serio. Yo tampoco, al principio. Pero después me ilusioné. Me confundí. Él fue claro desde el principio, solo quería pasar el rato. Y cuando se enteró que tú sabías, desapareció. No contestó más. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. ¿Y tú qué hiciste? Lloré como una imbécil, Javier. Lloré porque me di cuenta de que lo había arruinado todo por un tipo que no valía ni la mitad de lo que tú vales. Él soltó una risa seca, casi dolorosa, como si le hubiera dado un calambre en el alma. No me vengas ahora con eso. No me digas que me valoras. Si me hubieras valorado, no estaríamos en este desastre. Tienes razón, dije, porque era lo único que podía decir sin mentir. Nos quedamos en silencio otra vez. Esta vez más largo. Él se levantó, cogió la carpeta y la metió en su mochila. Antes de irse, se quedó unos segundos en la puerta. Mañana vuelvo por mis cosas. No quiero dormir aquí. Y si piensas que esto es algo que se arregla con terapia de pareja, estás más jodida de lo que pensaba. Y se fue, por tercera vez en 2 días. Y esta vez supe que la puerta no volvería a abrirse tan fácil. Al día siguiente llegó a las 9 de la mañana en punto. No traía mochila ni maleta, solo una bolsa de deporte vieja que teníamos guardada en el trastero, la misma que usaba para el gimnasio cuando aún iba. Entró sin saludar, cruzó el pasillo como si fuera un extraño en su propia casa, y empezó a meter su ropa en la bolsa sin decir una sola palabra. Yo lo miraba desde la puerta del dormitorio, de pie, sin saber si debía ofrecerle ayuda o pedirle que me insultara de una vez. Prefería los gritos, los insultos, incluso una bofetada me habría parecido más humana que ese silencio impenetrable que traía pegado al cuerpo. No dije nada. Solo lo seguí con la mirada,
como si cada camiseta que doblaba fuera una señal más de que no había vuelta atrás. Cuando terminó con la ropa, pasó al cajón de los cables, ese cajón que siempre estaba desordenado y lleno de cargadores que ya no servían para nada. Ahí tenía su disco duro externo, su batería portátil y una libreta negra que usaba para anotar cosas del trabajo. Lo metió todo sin revisar y fue a por los zapatos. En menos de 10 minutos tenía casi todo lo suyo empaquetado. Solo faltaba el portátil, que estaba en el estudio. Antes de irse, me miró por primera vez y habló. No toques mis cosas. Mañana pasa un mensajero a recogerlas. No voy a volver a entrar a esta casa. Javier, por favor. No me digas nada. No quiero escuchar más excusas. No son excusas. ¿Y qué son? ¿Confesiones a medias? ¿Justificaciones baratas? Quiero hablar, aclararlo, saber si hay algo que... No hay nada que aclarar, Clara. Te follaste a otro. Repetidas veces. Me mentiste a la cara. Me trataste como un estúpido. No hay nada que hablar. Se fue. Esta vez sin cerrar la puerta de golpe, pero con una frialdad que me dejó temblando. A las 3 horas recibí un correo. Venía de su dirección personal, no del trabajo. El asunto decía para que sepas lo que viene. Abrí el archivo adjunto y ahí estaba, una carta, dirigida a recursos humanos de mi empresa, con copia al jefe de David. Era formal, directa, sin insultos ni amenazas, pero con todos los datos necesarios. Javier explicaba que había evidencias de una relación inapropiada entre dos empleados de la misma oficina, que afectaban al clima laboral, que se había producido dentro del horario de trabajo, y que incluía encuentros físicos en dependencias de la empresa. No adjuntó capturas, pero las mencionaba, dejando claro que, si le pedían pruebas, las entregaría. Me quedé helada. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Lo llamé. No me contestó. Le escribí. Nada. A la media hora, me llegó un correo de respuesta automática. Este correo no está disponible en este momento. Inténtelo más tarde. Tuve que tragarme el miedo durante el resto del día. Al día siguiente, me citaron en recursos humanos. El jefe de David también estaba allí, con cara de no entender nada. Me preguntaron si era cierto. No mentí. No me servía de nada negar algo que ya estaba documentado. Me suspendieron de forma preventiva mientras investigaban. A David lo despidieron en el acto. Él sí había mentido en su declaración, y eso fue suficiente para echarlo. Cuando salí de la oficina, él me esperaba afuera. No para apoyarme ni para decir que todo estaría bien. Me esperaba para soltarme la última puñalada. ¿Estás feliz?, me dijo con cara de odio. Esto era lo que querías, ¿no? ¿Qué creías? ¿Que esto era una película? ¿Que todo iba a salir bien? Tú también sabías que esto podía pasar. Sí, pero yo no fui la que lo metió todo en una carpeta para su marido. Fuiste tú. Por confiada. Por idiota. Se fue. No lo volví a ver. No intentó llamarme. No preguntó si me despidieron también. Nada. Lo perdí todo en menos de una semana. Mi marido, mi amante, mi estabilidad laboral, mi reputación. Los rumores en la oficina corrieron rápido. Mis amigas del trabajo dejaron de escribirme. Solo una me preguntó si estaba bien, pero lo hizo con ese tono hipócrita de quien solo quiere enterarse del chisme desde la fuente directa. Ni siquiera le respondí. Durante los siguientes días, me dediqué a recoger mis cosas en casa. No porque Javier me lo hubiera pedido, sino porque yo misma no soportaba estar en ese lugar que ya no era un hogar. Todo me recordaba lo que había hecho.
La cafetera que él usaba cada mañana, el sofá donde veíamos series los domingos por la tarde, el perchero donde colgaba su abrigo, la silla de la terraza donde solía sentarse a leer los fines de semana. Era como vivir en una exposición permanente de mi propio fracaso. El viernes por la tarde fui a casa de mi hermana. Le conté todo, sin adornos, sin buscar compasión. Me dijo que había sido una idiota, pero que no me iba a dejar sola. Me ofreció quedarme unos días en el cuarto de invitados. Acepté. No tenía otro sitio. No tenía a nadie más. Esa noche, mientras intentaba dormir en un colchón demasiado blando y con la mente llena de imágenes que no podía borrar, entendí que la venganza de Javier había sido perfecta. No me gritó. No me insultó. No me humilló en público. Solo me dejó sola, sin nada, y con la verdad clavada en el pecho. Pasaron 9 días antes de que Javier aceptara verme. Durante ese tiempo, traté de mantenerme ocupada, pero nada funcionaba. Mi hermana me dejaba estar en su casa sin hacer demasiadas preguntas, y eso lo agradecí. Dormía mal, comía poco, y cada vez que miraba el móvil sentía esa mezcla absurda de ansiedad y esperanza. No porque creyera que él iba a escribirme algo diferente a lo que ya sabía, sino porque necesitaba tener algún contacto, cualquier palabra suya que me permitiera creer que todo no estaba perdido del todo. Al 10º día le escribí un mensaje, directo, sin adornos, sin súplicas. Solo decía, necesito hablar contigo una sola vez más. Dime cuándo. No te molestaré después. Me respondió a los 40 minutos con un mensaje igual de seco, mañana, 19, cafetería La Cúpula. Solo 1 hora. Llegué 20 minutos antes. Me senté en la mesa del fondo y pedí un café que no tomé. Cuando Javier entró, lo reconocí al instante aunque venía con ropa distinta a la habitual. Más formal. Camisa abotonada hasta arriba, zapatos de cuero. No traía su mochila del trabajo ni su cara de cansancio de siempre. Parecía alguien que había dormido bien. Me saludó con un movimiento de cabeza y se sentó sin quitarse la chaqueta. No pidió nada. Solo apoyó las manos en la mesa y me miró, esperando que yo hablara primero. Gracias por venir, dije intentando que la voz no me temblara. No sé bien cómo empezar esto, pero necesitaba hacerlo. Entonces hazlo. No te estoy pidiendo que volvamos. Ni que me perdones. Solo necesito cerrar esto de una manera en la que no nos odiemos el resto de la vida. Él asintió, sin expresión. No te odio, Clara. Si eso es lo que quería saber. No tengo fuerzas para odiarte. Solo quiero pasar página y no volver a pensar en esto más de lo necesario. Yo no puedo hacer eso todavía. Eso no es mi problema. Lo sé. Solo quiero decirte que, después de todo, me di cuenta de muchas cosas. Y ninguna me deja bien parada. Eso tampoco me sirve de consuelo. No estoy aquí para consolarte. Estoy aquí porque no quiero que lo último que compartamos sea una venganza, un escándalo y una carpeta con mis miserias. ¿Y qué querías? ¿Una despedida digna? ¿Un cierre elegante? Quiero que sepas que me arrepiento. Que no buscaba reemplazarte. Que no me fui con él porque tú me faltaras en algo. Fue mi ego. Mi torpeza. Mi necesidad de sentirme deseada. No es culpa tuya. Javier bajó la mirada por primera vez desde que llegó. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera procesando cada palabra. Tú eras la única persona que tenía mi confianza absoluta, dijo con la voz más baja. Y no porque fueras perfecta, sino porque te creí distinta. Pensé que si algún día tenías dudas, vendrías a mí. Que me dirías, esto no funciona, necesitamos cambiar algo. Pero no. Elegiste la mentira.
Elegiste seguir sonriendo en la mesa mientras pensabas en cómo esconderte mejor. Lo sé. ¿Por qué me dijiste que no sabías lo que querías, cuando te pregunté? Porque era cierto. Una parte de mí quería arreglar las cosas, otra quería desaparecer. Me sentía atrapada entre el daño que te había hecho y el que me hacía yo misma. No tenía claro qué era lo correcto. No lo tengo aún. Lo correcto era no hacer nada a tus espaldas. Lo correcto era no usarme como coartada mientras te metías en una cama ajena. Tienes razón. Nos quedamos callados los dos. Afuera llovía despacio. La cafetería tenía poca gente, y la música de fondo apenas se notaba. Javier sacó el móvil y miró la hora. Teníamos exactamente 14 minutos antes de que se cumpliera la hora pactada. Me atreví a decir lo último que llevaba ensayando desde hacía días. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Él me miró como si le estuviera pidiendo algo que no le correspondía dar. Perdonarte no es lo difícil. Lo difícil es confiar de nuevo en alguien después de que te destruyen la confianza. Y eso, Clara, no sé si algún día podré hacerlo con nadie. ¿Con nadie? Sí. Me quitaste eso también. Ahora miro a todos con desconfianza. Pienso 2 veces lo que me dicen. Me enseñaste a no creer. Lo siento. Ya lo dijiste. Se levantó. Se puso bien la chaqueta y dejó un billete sobre la mesa aunque no había consumido nada. Espero que puedas rehacer tu vida, dijo antes de girarse. Y que no te vuelvas a cagar en ella otra vez. Lo vi salir sin mirar atrás. Yo me quedé sentada, mirando mi taza de café intacta. No lloré. No por falta de ganas, sino porque ya no quedaban lágrimas. Solo quedaban los restos de una vida que, por más que intentara justificar, había destruido yo misma. La primera semana después de esa conversación no hice absolutamente nada útil. No busqué trabajo, no hablé con nadie que no fuera mi hermana, no contesté mensajes de excompañeros ni intenté justificarme con familiares. Me levantaba, desayunaba lo mínimo, me duchaba sin prisa y me quedaba sentada en el balcón mirando cómo la vida seguía sin mí. Nunca me había sentido tan prescindible. Había cometido un error enorme, eso era innegable, pero la parte que más dolía no era el juicio de los demás, sino la evidencia de que mi existencia no le hacía falta a nadie en ese momento. Ni Javier me necesitaba, ni David me quería, ni mis amigos del trabajo me consideraban una pérdida importante. Había sido reemplazada, apartada, eliminada del mapa de sus vidas sin esfuerzo. Y lo entendía. No esperaba compasión, ni segundas oportunidades, pero tampoco pensé que la indiferencia doliera más que el reproche. A la segunda semana decidí levantarme más temprano, salir a caminar por el parque y al menos simular que tenía un rumbo. Llevaba una libreta conmigo y empecé a escribir, no para contar mi historia, sino para entenderla. Cada día escribía lo que había pasado esa jornada y una frase que empezaba siempre con hoy entendí que. Algunas eran obvias, otras dolorosas. Hoy entendí que nadie está obligado a quedarse si lo empujas a irse. Hoy entendí que un silencio dice más que un insulto. Hoy entendí que ser deseada no es lo mismo que ser querida. Hoy entendí que el perdón no es obligatorio. Así fui llenando páginas, no con lamentos, sino con observaciones secas, directas, que me forzaban a enfrentar la realidad sin adornos. No buscaba consuelo, buscaba estructura. Algo que me ayudara a reconstruir al menos una parte de lo que había destruido, aunque fuera solo para no repetirlo. A la tercera semana conseguí una entrevista en una agencia pequeña que buscaba una redactora. No mencioné nada de lo ocurrido, solo dije que había salido de mi anterior trabajo por temas personales. Me aceptaron a prueba por 1 mes. El sueldo era más bajo, el equipo más reducido, el ritmo más exigente, pero me vino bien.
Tenía que concentrarme y no tenía margen para distracciones. No era el tipo de lugar donde podías mirar el móvil durante el horario laboral ni esconderte en el baño a llorar. Tenías que cumplir. Punto. Eso me ayudó más de lo que esperaba. Un día, saliendo del trabajo, me crucé con una compañera antigua. Me saludó con frialdad, pero sin ignorarme. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que estaba empezando de nuevo. No me preguntó nada más. Me deseó suerte y se fue. Lo curioso fue que no sentí vergüenza. Ni ganas de justificarme. Lo que había hecho estaba ahí, era parte de mí, pero ya no necesitaba defenderlo ni explicarlo. Había pasado, había causado daño, y estaba pagando las consecuencias. Eso no cambiaba por más que intentara cambiar la historia. Un mes después de la última conversación con Javier, me escribió un correo corto. Solo decía, he pedido el divorcio. Te llegará la notificación en unos días. He especificado mutuo acuerdo. No quiero discutir. Podemos hacerlo por vía digital si estás de acuerdo. Espero que estés bien. No respondí de inmediato. Me tomé un día entero para procesar que eso, finalmente, era el cierre oficial. El fin de todo. La última puerta que quedaba por cerrar. Al día siguiente, le respondí que estaba de acuerdo, que agradecía la forma en que lo estaba gestionando y que le deseaba lo mejor. Nada más. Nada menos. No intenté convencerlo, no le pedí que lo reconsiderara, no intenté suavizarlo. Lo acepté. Ese mismo día, fui al despacho de mi jefa y le pedí ampliar mi jornada. Me ofreció una media plaza adicional con más carga de trabajo, y la acepté sin dudar. Necesitaba estar ocupada, no por escapar, sino porque era lo único que me hacía sentir que tenía algo que ofrecer. Trabajar, escribir, cumplir objetivos concretos, era la única manera que tenía ahora de recuperar algo parecido al respeto propio. A veces, después de salir de la oficina, pasaba por la cafetería donde había sido nuestra última charla. Me sentaba en la misma mesa, pedía el mismo café que no había tomado aquella vez, y lo bebía lentamente, como si al terminarlo estuviera demostrando que podía enfrentar la realidad sin esconder la cara. No me arrepiento de haber querido algo distinto. Me arrepiento de la forma en que lo busqué. Pude haber hablado, haber dicho que me sentía desconectada, que necesitaba atención, que me estaba apagando. Pero elegí el atajo más estúpido, mentir, traicionar, esconder. No solo fallé como esposa, fallé como adulta. Me comporté como alguien que no tiene el valor de enfrentar sus decisiones, y esa es la parte que más me costó aceptar. Hoy vivo sola en un piso más pequeño, más modesto, pero suficiente. No tengo pareja, ni la estoy buscando. No estoy en una etapa de reconstrucción amorosa, sino personal. Me concentro en trabajar, en escribir, en hacer las cosas con claridad. Javier ya no forma parte de mi vida, y eso no va a cambiar. Pero a veces pienso que si un día me lo cruzo por la calle, me gustaría poder mirarlo a los ojos sin bajar la vista. No para que me perdone, sino para demostrarle que no desperdicié la oportunidad que me dio al dejarme sola con las consecuencias. Me la merecía. Y la estoy enfrentando. Sin excusas.